te queremos invitar a vivir el Poveda de una mejor manera. LP Podcast. Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien en este día. Hoy día estamos en el capítulo número 82 de nuestro querido podcast. Yo soy Sofía Valencia y hoy día me encuentro con... Sebastián Tapia del primero B. Emilia Navarrete del primero B. Simón Ríos del primero B. Emilia Barnett del primero B. Bueno, muchas gracias por venir y aceptar mi invitación a este podcast. Y lo primero que les quiero preguntar es como, ¿en qué consiste este proyecto de historia que están realizando? El proyecto de historia que estamos realizando consiste en distintos temas, pero todos estos temas abarcan la economía invisible dentro de todo lo que estamos viendo, como en la música, en la publicidad o en la propaganda. Con economía invisible se refiere a todos los factores que no se toman en cuenta al hacer, por ejemplo, conteos o hacer gráficos. Por ejemplo, no tienen en cuenta el tiempo, el esfuerzo, cosas de ese estilo. Eso entra en economía invisible. Ya. Son como todas las cosas que como que facilitan el mercado, pero nadie las tiene en cuenta. Es lo que ayuda a la economía a ser circular, lo que hace que pueda funcionar. Como dentro de un ejemplo, nadie considera en gráficos a las amas de casa, que son las que preparan toda la vida del funcionario que va a trabajar, que es el que sí se considera en muchos gráficos. También en el proyecto estamos hablando sobre el corazón invisible, que es esa parte en donde no es relegada, sino que más como el trabajo de casa. Por lo menos Belén, la profesora Belén, que es de historia, nos puso a todo el curso un tema distinto para tratar. Por lo menos a mí me tocó la identidad y todo el modelo de diversidad en la música. Mira, qué interesante. Y en esto de la economía invisible, ¿por qué es importante recalcarla? Porque en la mayoría de veces se deja de lado el trabajo que hacen ciertas personas. Por ejemplo, cuando uno cuida a un hijo, no salen estadísticas, no salen nada de ese estilo, pero aún así tiene que gastar recursos, tiene que gastar dinero o tiempo. Entonces es importante tomarlo en cuenta a la hora de, por ejemplo, hacer precios o hacer actividades, tener en cuenta todo este tipo de cosas que no gastan así activamente, no tienen remuneración. Y también es importante recalcarlo por un tema como moral y emocional, porque esas personas han sido invisibilizadas toda la historia. Sobre todo las mujeres amas de casa, que generalmente se les dice mantenidas o se les llama como de forma degenerativa sin contar el trabajo que cumplen. Porque nadie habla de que una persona que vive sola le paga a alguien por limpiar su casa. Pero cuando una es ama de casa, hace todo ese trabajo gratis. Y eso es algo que no se ha tomado en cuenta nunca. También como el cuidado de los hijos de la misma casa, la comida, la cocina, la ropa, quién plancha, quién lava. Son cosas importantes. Y también hay veces en las que una cosa que debería de ser de la economía invisible o que no se suele tomar en cuenta, se toma en cuenta hasta el punto en el que se monetiza demasiado. Por ejemplo, el cuidado de la gente mayor, uno usualmente pensaría, yo y mi familia lo cuidamos y eso cuenta como economía invisible. Pero a veces los asilos o todo ese tipo de industria se aprovecha de que no tienes otra forma de cuidar a tu abuelo, por ejemplo, a tu papá, y suben los precios a cosas que uno no puede permitirse. Y a veces incluso no suele ser 100% efectivo, porque también hay mortalidad en asilos que no es por cosas naturales, también es por accidentes. De hecho, hace poco hubo un accidente que era de que se cayó una puerta encima de una abuela. Qué casualidad. Impactante. Chuta. Y de este proyecto, ¿cuál creen que es como la principal causa de por qué todas estas tareas cotidianas no son consideradas en la economía formal? Yo creo que es más porque no dan un beneficio. Por ejemplo, si en una casa el padre trae el dinero del trabajo
mientras que la madre solamente limpia la casa, se va a ver más reflejada la importancia del padre, ya que trae el dinero y con el dinero puede comprar las cosas y todo. Y porque con el tiempo es algo que todos consideramos cotidiano, que nadie se detiene a pensar que no se remunera de ninguna forma. Y de que si no se remunera debería ser por lo menos como un rol tratado con respeto. Claro, es como no da beneficio propio material, es por eso que se visibiliza tanto, ya que en la economía se valora más lo que te da como bienes, lo que te da dinero, lo que te da casa y cosas así, no tanto lo que, por qué uno hace eso. No tanto lo que mantiene los bienes. Ujú. También sería porque, por ejemplo, un empresario se fijará más en alguien que le puede conseguir dinero que alguien que le puede dejar limpio el lugar durante el tiempo en que esté. Y aparte que no es tan vistoso los trabajos del hogar. No es tan vistoso como por ejemplo tener trabajo de doctor y hago cirugías. No, pues el trabajo del hogar o cuidar a alguien es algo que se hace todos los días y se puede volver repetitivo. Entonces el foco de luz no suele estar sobre eso. Y cuando les comentaron que tuvieron que hacer este proyecto, ¿qué fue lo que sintieron? ¿Qué les llamó más la atención de realizarlo? Por lo menos para mí me llamó la atención el tema que me tocó, porque aparte de analizar el tema y tomando en cuenta todo lo que ha llevado en la historia, también nos piden analizar publicidades, porque estamos en la materia de economía. Y por lo menos a mí me costó un montón encontrar algún anuncio que represente como la diversidad sexual en la música y relacionarlo con algún rol de la economía invisible también fue difícil. Y aparte de eso también es difícil porque en las publicidades se suele idealizar mucho la realidad. No puedes es casi imposible encontrar una publicidad que tú veas que muestre algún problema. Solamente va a mostrar las cosas positivas que tiene algo. Pero mostrar como lo beneficioso, porque si es una publicidad de un producto, siempre muestra las cosas positivas del producto, no todo lo que puede conllevar usar esa cosa. Y como los químicos Claro. que no tienen. Por ejemplo, con Coca-Cola, sus publicidades son más en sí de como una familia unida y feliz, mientras que también Coca-Cola lo malo que puede traer es un dolor en los riñones, con tomar mucho constantemente. O como en los comerciales de autos, que cuando nos promocionan un auto, siempre lo vemos ser manejado en calles vacías, a la costa, en la playa, con el auto reluciente. Y también no representa tanto el día a día de una persona que maneja en auto, sobre todo en centro ciudad tan poblado. Y aparte para ciertos productos que ya son como popularizados mundialmente, la mayoría de publicidades deja de decir que es bueno por estas razones y solamente te muestra a gente usándolo siendo feliz para que lo asocies con algo bueno. Claro. Por ejemplo, las publicidades de Coca-Cola nunca te dicen sabe tan bien que no sé, siempre es gente tomando y siendo feliz. Porque quieren que lo asocies con algo bueno, con pasarlo bien con tu familia, con amigos. Y de estos ejemplos de todas estas situaciones como del trabajo invisible que se experimentaba en las casas o en los trabajos, ¿cuáles reconocerían ustedes en su vida personal o en su familia? En mi vida cotidiana, por lo menos, me ha tocado ver a mi mamá hacer multitarea. Mi mamá, aparte de ser dueña de casa y criar a sus 2 hijos, que soy yo y mi hermano, le ha tocado trabajar, traer dinero y administrarlo también. Porque la administración del dinero también es un trabajo invisible. Porque un marido, un esposo puede traer el dinero a la casa, pero la mujer que se encarga de comprar la comida, que se encarga de ocupar ese dinero para los niños, para la ropa, para la luz y para las cuentas, también tiene que saber cómo dividirlo y a qué parte va a ir cada moneda, que es lo más importante de ganar dinero, saber ocuparlo. Yo creo que ese es como el ejemplo que la mayoría tiene, ya que generalmente, no digo que todos, la mamá es quien se queda cuidando a los hijos, limpiando la casa. Sí. Y muchas veces los hijos tampoco es que ayuden a limpiar la casa, lo hace la mamá nomás. Y el papá es el que va a trabajar, a traer el dinero. Aunque actualmente ya está mejor visto que una mujer trabaje. Sí. También sobre que a veces hasta se llega como un extremo en donde
el papá es el único que trabaja y que casi nunca llega a casa, solamente en la tarde cuando ya se van a dormir los niños, y la mamá también. Y con que la mamá trabaja todos los días y barre o trapea y ordena las camas de cada niño y del papá también, y les hace el almuerzo y las comidas, y no se nota. Porque la ausencia de una figura que traiga el dinero a la casa, que no tenemos que decir si es papá o mamá, puede estar ausente por muchas razones. Por el simple hecho de que muchos padres no asumen el rol y se van. O también de padres, como decía el Seba, que trabajan hasta tarde o que trabajan lejos. Hay muchos hombres que trabajan minando en el norte o en la construcción, que también te quita mucho tiempo de familia. También, antes de que yo hiciera esta invitación para que vengan a participar del podcast, me mencionaron de que están trabajando junto a la Universidad Católica. ¿Me podrían explicar cómo es ese lazo que se está creando entre este proyecto y la universidad? En sí, se supone que, según la profesora Belén, todo este trabajo, todo este informe va a pasar por manos de ellos, que los van a revisar. Pero que la unidad de economía la necesitábamos entender para poder completar este trabajo en sí, para poder comprender los conceptos y de todo lo que consiste al final. Y en realidad es el trabajo y la presentación que tenemos este viernes. Se trata de presentar la publicidad, que es como en sí el centro de todo el informe, que cada uno tiene que publicitar y hay como hablar sobre el análisis que le hicieron a la publicidad. Ya. Mira, qué buena eso que puedan como relacionarse con una universidad, así como tener el apoyo superior. Y también, así, ¿qué publicidades eligieron para como exponerlas este viernes? Por ejemplo, mi tema y el tema de mi grupo fue cómo el mercado utiliza San Valentín para vender cosas. Así que nosotros elegimos la publicidad de Dunkin' Donuts, que vende donas de corazones, por ejemplo. Ah, sí. Entonces, a esa publicidad había que reinterpretarla y hacerle, entre comillas, una crítica sobre la economía invisible, porque el producto es como, promocionan solo el producto, no promocionan el tiempo de calidad que una persona debería vivir con su pareja. Ya. Mi grupo, el tema de nuestro grupo era el cuidado de las personas, pero nosotros elegimos en específico el cuidado de los adultos mayores. Ya. Entonces elegimos como publicidad la publicidad de un asilo, que tenía así en grande las letras hablando sobre el precio. Entonces por eso basamos nuestro informe en el precio y por qué era inaccesible para ciertas personas. Por el sueldo mínimo, sueldo medio o las pensiones, que uno no puede simplemente pagar por eso, y la mayoría de veces tiene que dejar al abuelo o al padre solo en la casa y que se las arregle. En mi grupo hablamos sobre la venta en el Día de las Madres, donde elegimos una publicidad sobre la venta de zapatos que llevan tacones. De aquí podemos sacar estereotipos que son como de las únicas madres que pueden usar estos zapatos son madres jóvenes de entre 30 a 40 años aproximadamente y que no estén embarazadas porque los tacones les pueden hacer daño. Y esa es la parte que vimos de nuestra publicidad, que es como no idealizada. Ya. La publicidad de mi trabajo, bueno, más que una publicidad, es un collage de varios artistas representando la bandera del colectivo LGBTQ+, porque una publicidad al respecto de este tema no había nada. Pero en sí era lo que había que hacer en la publicidad, era describirla, una breve descripción, identificar los estereotipos, los roles y los valores que ésta cumple, o por qué esta imagen refuerza o contradice la economía invisible o los estereotipos sociales. En sí también la universidad nos propuso leer el libro que quien le hacía la cena a Adam Smith, que fue este economista del, si no me equivoco, del siglo XX. Creo que sí. 19-20 fue final, ahí. sí, finales del 19, principios del 20. El padre de la economía. Que el padre de la economía, pero él vivió toda la vida con su madre.
Entonces, ¿quién le solucionaba o quién le hacía la vida más fácil a Adam Smith? Tiene mucho que ver con el trabajo invisible. Y bueno, todos estos proyectos son súper bacanes, lo digo al tiro. Todos han hecho un muy buen trabajo, la verdad. No sé si lo alcanzaré a ver, pero igual les deseo toda la buena suerte y yo sé que van a estar muy bacanes sus proyectos. También les quería preguntar, ¿qué desafíos tuvieron para realizar este trabajo? Yo creo que encontrar estereotipos y reinterpretar una publicidad es como lo más difícil, porque ¿qué estereotipos se puede encontrar en una publicidad de San Valentín cuando uno tiene tan normalizado que San Valentín se le regala cosas materiales a su mujer? Sí. Otro problema, no tanto con encontrar informaciones, es encontrar el tiempo para hacer el trabajo. Porque al ser un informe uno y que tiene que llegar a la católica o a alguien de la católica, uno siente la presión y siente que tiene que salirle bien y que tiene que estar bueno. Entonces uno le dedica el tiempo, pero a veces uno no encuentra el tiempo porque tiene muchas tareas extra o muchos talleres también. O básquet, por ejemplo. Pero eso, para mí ese fue el problema. En general. Para mí lo más desafiante fue encontrarle como relación con los capítulos del libro a la publicidad. Porque cómo yo relaciono mi tema o como un problema tan moderno con un libro que habla sobre la economía invisible y sobre el economista del siglo XIX, del siglo XX. Para mí, yo creo que lo más difícil fue el relacionar las ideas del libro junto a la venta del Día de las Madres, además de cómo se creó históricamente el Día de las Madres, ya que tenía que, entre las relaciones eran difíciles de encontrar, las relaciones del libro con la venta del Día de las Madres, y el hecho de cómo se creó el Día de las Madres se me complicó, no porque fuese difícil, sino más que porque era extenso. Pasaba de fechas recientes como del siglo XIX, XX a fechas antes de Cristo. Claro. Ya. ¿Qué aprendizaje de este proyecto creen que es el más valioso para llevarse? Uno de los aprendizajes que yo tuve, que creo que es el más valioso, es poder ver más allá de ciertas publicidades, más de lo que te quieren contar y analizar realmente lo que te está diciendo. Porque como decían, encontrar la problemática en algo que tú ya tienes normalizado. Para mí eso es un gran aprendizaje que obtuve. Para mí el aprendizaje fue aprender a estructurar un informe y escribirlo como bien. Porque como decía el Simón, está la presión de que te lo tienen que revisar y que esté bonito, que no tenga ningún error y que tenga estructura. Claro. Y también diría que el nivel de investigación de toda la historia, porque a veces uno no se da cuenta de cuándo surgen todas estas problemáticas, de muchos años atrás. Yo creo que fue también la publicidad en sí, de poder identificar las partes de la publicidad, así como la parte idealizada, la parte que se invisibiliza, se hace invisible. Invisibiliza. Y todas esas partes en donde también se muestra el estereotipo junto a las partes en donde se muestra el público ideal, porque no es todo, es una pequeña parte. Yo creo que lo que más aprendí fue lo que dijo el Simón, de como ver más allá de una publicidad, tener una visión crítica, así como, no crítica de criticar algo que está súper mal, sino de ver realmente a lo que quiere llegar una publicidad. Sobre todo en esta época en la que hay tanta publicidad, Penapita. porque es como que uno con el tiempo se ha vuelto como inmune a la publicidad, tanto que te la tienen que poner en todas partes para que cause alguna reacción o para que provoque ventas. Para eso existen los equipos de marketing que generan publicidades más ingeniosas, pero aún así hay que siempre ver el fondo de qué es lo que te quieren vender. También con esa publicidad es que a veces estás viendo un video o escuchando música y te ponen una publicidad de
30 segundos, un minuto o a veces toda una canción entera. Y no se pueden saltar. Y no se puede saltar. No se puede saltar. No están esos de omitir después de 5 segundos. No hagan eso. Bueno, igual, de verdad muchas gracias por contarnos de este proyecto, por aceptar mi invitación y así como darme la oportunidad de conocer sus proyectos. También, de nuevo, les deseo mucha suerte el viernes, que les vaya súper, les vaya muy bien. Y también agradecerle a todos los que ven nuestro podcast y para que sigan viéndolo en YouTube, en Spotify y también que vean todas las actualizaciones en nuestro Instagram. Eso. Muchas gracias. Cuídense. Te queremos invitar a vivir el Poveda de una mejor manera. LP Podcast.